Compañeros. No ¿Sí? sé, creo que sí. No me responde. Vale, muy bien. Bueno, en el caso del cambio climático, las medusas han estado en el planeta, como he comentado, más de 500 millones de años, entonces ellas tienen una gran plasticidad, que dice que se pueden acostumbrar a distintas condiciones, mientras que otros organismos que han llegado después en la evolución, como por ejemplo los peces, no pueden aguantar cuando las condiciones de su entorno, en este caso el mar, cambian mucho. Vale. Entonces, en el caso de las medusas hemos comprobado que ellas van a aguantar las previsiones de cambio climático, por ejemplo, del año 2100. Y sí que lo van a aguantar, pero ¿cómo al final les tiene que afectar? Y les está afectando también, por ejemplo, a su forma de a dónde llegar. Eso depende de la especie de medusa y la zona del planeta donde la estás estudiando. Pero dentro del grupo nidario al que pertenecen las medusas, por ejemplo, están los corales. Vale. A los corales sí que les afecta mucho porque tiene un esqueleto de carbonato cálcico y entonces con el cambio climático cambia el pH, como te ha comentado mi compañera Susana Flecha, y entonces ellas mueren, o sea, muere la colonia de corales. En el caso de las medusas, hemos visto que a ellas les da igual y no afecta a escala oceánica. Vale. Si cambian las corrientes oceánicas a escala, por ejemplo, lo que nos afecta en esta parte del mundo, que es el Golfo de Cádiz, si cambia la corriente general del Atlántico, pues entonces sí que nos afecta que lleguen más o menos a nuestras costas. Para eso, uno de los proyectos en los que estáis involucrados es crear unos prototipos parecidos y soltarlos en el Pacífico. No, soltarlos en todo el planeta. En todo el planeta. Y ver por dónde cómo se mueven, ¿no? Claro, porque las carabelas portuguesas llevan el nombre porque se parecen a los barcos, a las carabelas portuguesas. Entonces la colonia flota y el flotador tiene su vela y se mueven con las corrientes superficiales y con los vientos cerca de la superficie del mar, con lo que nosotros llamamos el viento superficial. Entonces, lo que vamos a hacer es soltarlas en el Pacífico Sur, en la isla de Pascua, en el centro del Pacífico Sur, Sí. en el centro del Pacífico Norte, en las islas de Hawái, Vale. en las Bermudas y luego en nuestra parte, en el Mediterráneo. Y entonces estos prototipos que simulan una carabela portuguesa, cada uno de ellos, porque en cada una de las zonas soltamos 20, están conectados con satélites. Entonces ellas nos comunican, cada una de ellas la tenemos identificada, dónde van a estar. Y esto es un proyecto del Plan Nacional en el que estamos 3 subproyectos, unos que se dedican a desarrollar estos prototipos. Eso. El otro, que es la Universidad de Oviedo, que ellos son los que van a coordinar el mandar los prototipos a la isla de Pascua, a Hawái y a Bermudas. Y luego está el proyecto que coordino yo, que es las de la cuenca mediterránea. ¿Qué se espera cuando lleguen esos...? O sea, ¿con qué hipótesis trabajáis? Claro, nosotros trabajamos, es muy curioso esta colonia, porque el flotador, según cómo está la vela es la vela que está en superficie. Vale. Estamos viendo imágenes para aquellos que no hayan visto nada. Entonces, ves la vela y de donde cuelgan el resto de la colonia, de los tentáculos, se le llama que es una colonia de derechas o de izquierdas, que no tiene nada que ver con política. Vale. El nombre biológico es Destrogyrus olevogyrus. Entonces, la hipótesis es que según el viento y las corrientes, las que son que la vela está hacia la derecha se van a mover de una forma y las de la izquierda se van a mover de otra. Pero eso no se ha demostrado científicamente. Entonces, esa es la hipótesis inicial. Que se ha creado para este proyecto del Plan Nacional. Vale. ¿Por qué este interés en las carabelas portuguesas?
Bueno, las carabelas portuguesas es un organismo, una colonia de organismos que primero están en todo el planeta, que hemos hecho un estudio global para ver la genética, si todos eran la misma especie o si había distintas especies, y hemos comprobado que son 4, las que están en el Atlántico es una de ellas, que es la más grande, que la especie es Physalia physalis. Sí. Y luego están otras 3 que no están en nuestra zona, que son mucho más pequeñas, y hemos podido demostrar científicamente una especie nueva. Pero para eso se llama Physalia minuta. Vale. Pero para ello hemos tenido que trabajar científicos que trabajamos con carabela portuguesa de todo el planeta. Japón, Estados Unidos, Latinoamérica, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, y todas las secuencias genéticas se hacían en un único sitio, que era la Universidad de Yale. Y ahí se mandaban todos los ejemplos de los... Todos los organismos. Todos los organismos. Ahí se analiza, y en Yale se analizaban todo el genoma. Claro, para que pudiesen ser todos comparables. Vale. La que más afecta a nuestras costas, ¿qué características tiene? Pues mira, es la más grande. El flotador puede llegar a medir 20 centímetros y los tentáculos pueden llegar a medir de entre 7 y 10 metros. Entonces, tú cuando ves un flotador en el agua, sabes, según la corriente que hay por debajo, que puede afectarte aunque estés a 10 metros más alejado. Y es de todas las que tenemos en nuestro litoral español, es la que tiene las células urticantes más fuertes. Entonces, ninguna de nuestras especies de nidarios que tenemos matan, como es en el caso de que sí que tienen en Hawái o que tienen en Australia, que si te pica una medusa te mueres. Nosotras ninguna te vas a morir, es para tranquilizar a la sociedad, pero la que más te va a doler es la carabela portuguesa. Por eso ese prejuicio ante las medusas, esas leyendas... A ver, la percepción social sobre las medusas, porque hay medusas que a otros no nos pican, aunque sí que tienen las células urticantes, esos son como unos arpones microscópicos que no son capaces de atravesar nuestra piel. Vale. Pero entonces hay medusas que son muy bonitas, que las tenemos en nuestro entorno de España, que no nos pican y son realmente bonitas. Entonces, la percepción en el mundo occidental es negativa. Sí. Pero en el mundo oriental la percepción es totalmente distinta. Por ejemplo, ellos, el mundo asiático, se las comen desde hace 2500 años y tiene un montón de recetas. Si te duele la barriga la tienes que hacer de esta manera, si tienes migraña de esta otra, tienen cientos de recetas. Y luego hay una zona que son unos lagos, en unas islas que quedaron separados del resto del océano hace millones de años, y ahí tienen unas medusas que no pican, y entonces hay un turismo que es internacional que paga para ir a esos lagos y bucear con las medusas, porque realmente ver una medusa cuando la ves en un acuario es muy relajante, con su tipo de movimiento, es muy bonita. Entonces, para que se perciba la diferencia de cómo las vemos nosotros a cómo las ven en otras partes del mundo, es muy distinta. Aquí, por ejemplo, las que están en el Mar Menor, esas no pican. O sea, se podía aprovechar que no pican para que la gente que se baña en el Mar Menor pues estuviese buceando y las viese. Bueno, es que somos bastante invasivos. Mejor no dar ideas en cuanto a turismo. Bueno, yo también explico que las medusas son parte del mar. Sí. Siempre han estado ahí. Nosotros, si tú te bañas en el mar, hay cosas que te afectan. Por ejemplo, lo que vosotros llamáis un pez araña, ¿no? Sí. Sí. O, por ejemplo, las medusas, hay otros animales que también te pican y hay plantas, pero eso es su hábitat. Nosotros somos los que estamos entrando en su hábitat. Entonces, yo siempre aconsejo, digo, mira, si quieres que no te pase nada, mete una piscina. Claro. Pero también una forma de tranquilizar a la población es nada de lo que tenemos nosotros
te va a matar a no ser que seas alérgico, como puede ser alérgico a una picadura de avispa. ¿Qué tienen que todavía queda por descubrir de las medusas? Bueno, nosotros, por ejemplo, con la carabela portuguesa, en el caso del Golfo de Cádiz y el mar Mediterráneo, toda la cuenca del mar Mediterráneo, ya hemos desarrollado, hemos podido estudiar los patrones, hemos desarrollado un modelo que con meses de antelación avisamos que van a llegar, pero a cualquier parte del Mediterráneo, entonces los gestores pueden tomar medidas. Vale. En el caso de otras medusas, la más típica, por ejemplo, del mar Mediterráneo es Pelagia noctiluca, que es la típica. Si tú te bañas en el Levante o en las Islas Baleares, la que más hay es esta. Entonces, una medusa que no es muy grande, si es rosa es macho, si es marrón es hembra, y la picadura es mucho menos dolorosa que la carabela portuguesa. Y entonces, otra línea de investigación que aún no hemos podido, que estamos trabajando en ella y creemos que a lo mejor en 1 año o 2 podemos ya resolverlo, es tener sistemas de predicción de Pelagia noctiluca. La Pelagia noctiluca, al ser la más frecuente en el mar Mediterráneo, y nosotros dependemos mucho del turismo, entonces es una medusa que afecta, por esta misma percepción social sobre las medusas, afecta mucho al turismo. Claro. Entonces el poder predecir, no es prevenir, es predecir de a esta playa os va a llegar mucha, iros a la playa al lado. Vale. Pero ahora mismo ya se puede, la ciudadanía puede conocer en algunas partes donde... Sí, nosotros tenemos aplicaciones que a día en ese momento, puedes saber si en ese momento en la playa hay medusas. Pero lo interesante es predecirlas. Decir, no es que las haya ahora, es que dentro de 3 días, dentro de 1 semana, las vas a tener. Eso realmente hace que imagínate, por ejemplo, Almería. Almería tiene playas que están, la dirección están enfocadas hacia el levante y otra que están enfocadas hacia el poniente. Entonces, si tú les avisas a estas playas que están enfocadas hacia el levante, dentro de 3 días vais a tener mucha pelagia, pues entonces la gente puede ya planificar de irse a las playas de poniente. O irse a la de levante con cierta precaución y estar más solo. Según dónde va, o bueno, está la de levante y no bañarte, pero tienes que pasar calor, claro. Claro, porque ¿cuánto puede llegar a vivir una medusa? Pues depende de la especie. Por ejemplo, tenemos especies aquí en nuestros litorales que pueden vivir 3 años, eso es lo máximo. Y luego tenemos especies que su ciclo vital es de 1 año. Porque hay una parte del ciclo vital que nosotros no vemos, que es muy chiquitito, que está agarrado pues, a un pantalán, al casco de un barco, a una roca, que es milimétrico. Y cuando ocurre, por ejemplo, la más típica del Mar Menor, cuando llega la primavera, esto que no es la primavera nuestra, no es tal día del calendario, no, es cuando aumenta la temperatura por encima de un umbral. Entonces ellos, que se llaman pólipos, se transforman, son como las mariposas, y crean el ciclo vital que está en la columna de agua. Y esa es la que todo el mundo conoce. Vale. Al principio es muy pequeñita, que la gente no la ve, y ya cuando crecen mucho, muy rápido, quiero decir, y en cuestión de 1 mes y medio, 2 meses, ya tienen un tamaño que la gente las ve. Vale. Y cuando llega el otoño, llegan a otra fase vital, que las hembras y los machos sueltan los gametos, y entonces pasan a otra fase vital que se transforma otra vez en pólipo. Y entonces los pólipos están en invierno y las medusas están en verano. Y así no... que es la huevo frito. No sé si os suena. Que no pica. Los pólipos que usted ha comentado, ¿no? Están agarrados a pantalanes o a barcos. En barcos nos han llegado muchas especies invasoras. ¿Cómo estamos de especies invasoras en el mundo medusa? En el mundo medusa, pues tenemos porque nosotros todos son del filo animal que se llama nidario,
Vale. porque tienen los nidocistos, que son las células urticantes. Vale. Pero los organismos gelatinosos, hay otro que también es muy importante, que son los ctenóforos, que aquí también hay, que no pican, no tienen esas células urticantes, son muy bonitos, si los pones en un acuario y le pones un punto de luz porque los cilios brillan como si fueran arcoíris. Vale. Y eso da la casualidad que los ctenóforos son los primeros animales pluricelulares que existieron en el planeta. Ah. Entonces, los que tenemos en Cádiz están en equilibrio con el ecosistema. Pero hay uno que es invasor, que viene de la costa de Estados Unidos, que ha llegado con los barcos y ha llegado tanto al norte de Europa como dentro del Mediterráneo y del Mar Negro, que es muy voraz, se lo come todo y muy rápido. Entonces, cuando llegó, la primera vez que llegó, se dieron cuenta los pescadores que no había peces, se comía todos los huevos y todas las larvas de peces. Entonces, ese ctenóforo es un animal invasor que ha llegado con los barcos y es el que mayor impacto tiene para lo que es el ser humano, por la actividad económica. Sí. Y luego tenemos otras especies de medusas que también han llegado, que son de Australia y del Pacífico, pero esas no pican. Vale. Bueno, una de... Y luego hay una cosa muy curiosa, porque la más típica de aquí de Cádiz es la que todo el mundo conoce como la pica pica. Sí. Que es un cubito que de cada vértice del cubito sale un tentáculo, que son muy transparentes. Sí, sí. Pues las pica pica, su nombre científico es Charybdea marsupialis, porque sus primas hermanas están en Australia, de ahí de marsupio, y esas sí que te matan. Pero las de Cádiz son buena gente. Vale. Solo te pican. Son las primas buenas. Son las primas buenas. Son las primas de la parte de madre o de padre que nos cae bien. Sí, vale. sí. Y también de esas están no solo en Australia, sino también están en Hawái. Además de, como la baba del caracol o todo se aprovecha del cerdo, que son grandes refranes, de la medusa, usted ha dicho, en la parte oriental, en la zona oriental de nuestro mundo, sí que hay, sí se utilizan, sí se... bueno, ese equilibrio, ¿no?, entre la sociedad y el animal de forma saludable o sana, ¿no?, Sí. en grandes granjas. Pero aquí no las... Pero podríamos. Claro, tú para introducir un alimento nuevo en Europa tiene que pasar por una ley europea que dice sí, este nuevo alimento se puede comer. Entonces, lo que estamos haciendo ahora los científicos que es, vale, pero ¿qué productos naturales tienen las medusas? Porque claro, los orientales lo hacen como sabiduría popular, saben que si las comen, pues les favorece de esta manera. Vale. Pero científicamente tienes que describir qué es lo que tienen para que sea favorable. Vale. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio que está ya publicado, que hemos visto el potencial tanto alimentario como de estética y de medicina. Por ejemplo, tiene mucho colágeno y es mucho más compatible con el ser humano que el que se usa ahora mismo, que viene del mundo porcino. Vale. Tiene mucho omega 3, como los salmones o las caballas. Y luego tienen mucho propiedades antioxidantes, que eso es muy bueno para nosotros. Sí. Entonces, él tiene un potencial muy grande, pero para poder, nosotros estamos haciendo ciencia básica, luego tiene que llegar a un nivel para que luego lo puedan usar, por ejemplo, un chef aquí en Cádiz pueda llegar a usar esa medusa, tiene que tener una aprobación con una ley europea. Vale, ahora mismo no hay productos que se puedan usar venidos aquí de medusa. en Europa no. Bueno, si tú vas a un chino de alimentación sí que te venden las chinas, pero no están reguladas. Vale. En esta parte del mundo, allí sí. Vale, claro. O no tienen regulación, pero se las Sí, comen. bueno, los remedios de la abuela que al final, bueno, Sí. hay algunos que ya sí tienen esa evidencia científica y otros que dicen, mira, pues esto es que te lo daban y tú tienes ese placebo. También las abuelas japonesas tienen su conocimiento y su sabiduría, por lo que tienen en el entorno. ¿Por qué
Ya se nos acaba el tiempo, pero Laura Prieto, investigadora del ICMAN, del CSIC, ¿por qué querer a las medusas y no huirlas? Bueno, huirlas, vamos a ver, si te pica, sí, quiero decir. A ver, yo lo que siempre aconsejo, porque nosotros damos muchas charlas en colegios, etcétera. De hecho, con estos prototipos de las carabelas portuguesas, con los colegios donde las vamos a liberar, ya sea en Chile o en Estados Unidos o aquí en España, vamos a involucrar a las escuelas para que los alumnos adopten a una y vean por el mapa cómo se va moviendo. Entonces, mi consejo que yo siempre doy a la sociedad, a los niños, cuando voy a medios de comunicación, como es este caso, es a no ser que sea la carabela portuguesa, que entonces tienes que llamar a un socorrista para que la procese, etcétera, y no le pique, porque aunque estén en la arena, puede morderla un perro, por ejemplo, y también le pica. Claro. O tocarla a un niño. Pero el resto de las medusas, pues intentar devolverlas al mar. Vale. Porque ellas hacen su función, tanto a nivel inferior de la cadena alimentaria del océano como a nivel superior. Por ejemplo, las tortugas comen medusas. Es su principal fuente de alimentación, son las medusas. Entonces tampoco se debe retirarlas. Claro. Bueno, y devolverlas a su medio. O sea, Claro, menos yo aconsejo las carabelas portuguesas. No, esa no. Esas no las devolváis, porque hay muchos, porque vienen del centro de los océanos, y que retires 10, 100 colonias no les afecta a la población mundial. Vale. Bueno, y sobre todo que te pueden picar, que tampoco hay necesidad. Laura Prieto, investigadora del ICMAN del CSIC, muchas gracias por aclarar tantas cositas. Estos hermosos... son animales, ¿no? Son animales. Animales. Hermosos animales. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, pues ya lo saben. Y nos lo ha vuelto a refutar una experta en su primera intervención. Nosotros llegamos después. Nuestro entorno lleva muchos millones de años. Aprendamos nosotros a convivir con él, no él debe adaptarse a nosotras. No. Poco a poco lo iremos aprendiendo, quizás desgraciadamente a las malas, pero bueno. Nosotros unos minutos de publicidad y vamos a hablar de consejos.